Los nazis no se tatúan por la estética, lo hacen para codificar su mensaje. Convierten su cuerpo en un lienzo donde cada runa, esvástica o Totenkopf tatuado a mano cuenta una historia de odio, lealtad y violencia ideológica. Pero va más allá, porque la Skull Mask que llevan ciertos extremistas en sus fotos de perfil tampoco es una simple máscara de calavera. Es una amenaza de guerra contra la sociedad moderna, y su origen te conecta directamente con una red de terrorismo que opera en más de 15 países. Imagínate navegar por redes sociales a las 3 de la mañana y encontrando perfiles con fotos de tipos enmascarados con calaveras, posando con armas y banderas con símbolos que no reconoces. Piensas que son frikis jugando a ser soldados, pero lo que no sabes es que esa estética específica, la máscara de calavera combinada con ropa táctica negra, fue popularizada por Atomwaffen Division a partir de 2016, un grupo neonazi responsable de al menos 5 asesinatos en Estados Unidos. La máscara de esqueleto es un uniforme ideológico, y lo más perturbador es que esa imagen se ha convertido en una especie de franquicia visual que cualquier célula puede replicar sin conexión directa con la organización original. Un adolescente en Suecia, otro en Brasil y otro en Australia pueden adoptar la misma estética sin haberse comunicado jamás entre ellos, porque la imagen se convirtió en una plantilla de radicalización que empezó a replicarse por internet como un virus. Pero la máscara es solo la capa exterior. Debajo aparecen los tatuajes blackout y rúnicos que cubren brazos enteros con tinta negra sólida, ocultando a veces simbología nazi anterior o integrando runas dentro del diseño de forma casi invisible. La mayoría de la gente ve un tatuaje blackout y piensa en tendencias estéticas de Instagram. Estos son errores enormes, porque en ciertos círculos el blackout sirve como camuflaje perfecto. Cubre esvásticas antiguas, cruces de hierro o números como el 88 bajo capas de tinta negra que parecen puramente artísticas. Y cuando no cubren, incorporan runas nórdicas dentro del patrón geométrico, codificando mensajes que solo otros iniciados pueden leer. Tatuadores especializados en esta subcultura conocen exactamente cómo integrar una runa Tyr o una Sig Rune dentro de un diseño abstracto que cualquier observador casual confundiría con arte contemporáneo. Es un sistema de comunicación grabado en la piel que funciona a plena vista sin ser detectado. Esta estética vikinga militar se ha filtrado en la cultura del gimnasio de formas que casi nadie detecta. Marcas de ropa fitness utilizan runas como logotipos, venden camisetas con Valknut o con el martillo de Thor estilizado de maneras que funcionan como señales para quienes saben mirar. No todas las personas que llevan simbología nórdica son supremacistas, y ahí reside precisamente la efectividad del sistema. La ambigüedad es el arma. Puedes llevar una runa Otala en el pecho y decir que te interesa la mitología nórdica, pero en determinados gimnasios vinculados a los Active Clubs, esa misma runa significa algo completamente distinto, y eso nos lleva al núcleo del problema, porque estos símbolos no nacieron en un gimnasio moderno, sino en los despachos del aparato más terrorífico del siglo XX. Las runas SS fueron el primer gran robo simbólico del régimen nazi, y tienen un significado muy oscuro. Las Sigrunes, esas dos letras que parecen rayos, se convirtieron en el emblema de la Schutzstaffel en 1933, cuando el comandante Walter Heck las diseñó pagando apenas 2,5 marcos por el trabajo. Cada runa Sig representaba originalmente el sol en el alfabeto rúnico germánico, un símbolo espiritual con más de 1500 años de antigüedad. Los nazis las duplicaron y las convirtieron en un grito de victoria, transformando un signo solar en la marca de una organización responsable del holocausto. Pero las Sigrunes fueron solo el principio de un sistema rúnico completo que las SS desarrollaron como lenguaje interno. La runa Otala representaba herencia y tierra, y simbolizaba el objetivo de las SS de mantener lo que llamaban pureza racial. Fue el emblema de la 7ª División de Montaña Voluntaria, SS Prinz Eugen, y hoy la utilizan grupos como el Movimiento Nacional Socialista Americano. La runa Tyr, asociada al dios nórdico de la guerra, se convirtió en símbolo de liderazgo militar dentro de las SS y se otorgaba a graduados de las escuelas de formación de oficiales. La runa de la vida marcaba nacimientos racialmente deseables en los documentos del programa Lebensborn, mientras que su versión invertida, la runa de la muerte, reemplazaba la cruz cristiana en las tumbas de los soldados SS.
Todo este sistema provenía de las runas Armanen, un alfabeto inventado en 1906 por el ocultista austriaco Guido von List, quien afirmó haberlas recibido durante una visión mística mientras se recuperaba de una operación de cataratas. List no descubrió runas antiguas, las fabricó mezclando tradición nórdica con misticismo personal, y los nazis las adoptaron como si fueran escritura sagrada ancestral. El engaño fundacional del sistema rúnico nazi es que toda su base académica era fraudulenta desde el primer día, y ese fraude conecta directamente con el símbolo más oscuro de todo el aparato esotérico nazi, el Sol Negro, que Heinrich Himmler mandó incrustar en el suelo de mármol del castillo de Wewelsburg. No aparece en ningún artefacto arqueológico antiguo. Te han contado que es un símbolo ancestral germánico con miles de años de historia. Es mentira. El Sonnenrad o Sol Negro, esa rueda de 12 brazos curvos que irradia desde un centro, fue diseñado específicamente para el castillo en algún momento entre 1936 y 1942. Himmler había convertido Wewelsburg, una fortaleza triangular del siglo XVII, en Westfalia, en el centro espiritual de las SS, un lugar donde los oficiales de mayor rango participaban en rituales pseudo-religiosos inspirados en las leyendas artúricas y la mitología germánica. El sol negro del suelo era el punto focal de esa liturgia inventada. Este símbolo permaneció relativamente desconocido fuera de círculos académicos hasta los años 90, cuando novelistas de ficción esotérica y foros de conspiración lo rescataron del olvido y lo convirtieron en un icono viral del ocultismo nazi moderno. Pero Himmler no operaba solo en su delirio ocultista. Detrás estaba la Sociedad Thule, un grupo ocultista proto-nazi fundado en Múnich en 1918, cuyos miembros incluían a futuros líderes del partido nazi. La Thule Society promovía la idea de una raza aria superior descendiente de civilizaciones perdidas, mezclando teosofía con antisemitismo violento. De esa base ideológica surgió la ANNRB, la organización de investigación pseudocientífica de las SS que Himmler fundó en 1935, con el objetivo declarado de demostrar la superioridad racial aria mediante arqueología, antropología y expediciones a lugares como el Tíbet. La ANNRB gastó millones del Reich en buscar pruebas de una historia que nunca existió, y dentro de esa búsqueda apareció el Irminsul, un pilar sagrado sajón destruido por Carlomagno en el año 772, que las SS adoptaron como símbolo de la resistencia pagana germánica frente al cristianismo. Todo el edificio esotérico nazi fue una construcción deliberada de mitología falsa, pero sus símbolos sobrevivieron al régimen y hoy circulan con más fuerza que nunca. Los códigos numéricos son el lenguaje cifrado que permite a los extremistas comunicarse abiertamente en espacios públicos sin activar ninguna alarma. Son discretos, universales y funcionan en cualquier plataforma. El más famoso es el 1488. El 14 se refiere a las 14 palabras de David Lane. Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Y el 88 corresponde a HH, la octava letra del alfabeto, es decir, Heil Hitler. El 18 funciona igual, AH Adolf Hitler. El 28 significa BH, Blood and Honor, una de las redes skinhead neonazis más grandes del mundo. El 311 alude al código de área asociado históricamente con el Ku Klux Klan, y uno de los más insidiosos y antisemitas es el 109-110. Afirma que los judíos han sido expulsados de 109 países a lo largo de la historia y que el 110 debería ser el siguiente, normalmente Estados Unidos o el país donde vive quien lo usa. Pero hay más, el 1352 o 1390 es un código racista contra la población negra que manipula estadísticas de criminalidad. El 2316 significa White Power y el 100% o 101% es una forma de decir 100% blanco o blanco puro. Estos números no se esconden solo en tatuajes, aparecen en matrículas personalizadas, direcciones de correo electrónico, nombres de usuario en videojuegos, precios de productos en tiendas online supremacistas, números de zapatillas, fechas de cumpleaños falsas y hasta en comentarios de redes sociales. Un 488 en una biografía de Instagram o un 1488 en una placa de coche puede parecer inocente, hasta que sabes leer el código.
La esvástica apareció grabada en figurillas de marfil hace más de 12.000 años, mucho antes de que cualquier ideología la reclamara, y hoy basta un segundo viéndola para que tu cerebro active una respuesta visceral de rechazo. Imagina que estás recorriendo un museo de arte hindú en Nueva Delhi y de pronto la ves tallada en un templo del siglo IV. Tu primer instinto es retroceder, aunque ese símbolo lleva milenios representando prosperidad y ciclo solar en culturas que nada tienen que ver con el horror del siglo XX. Esa reacción automática no es casual, y la razón por la que ocurre tiene que ver con un mecanismo de apropiación simbólica que casi nadie entiende del todo. La esvástica original gira en ambas direcciones según la tradición, en el hinduismo, el budismo, el jainismo e incluso en artefactos nativos americanos y cerámicas griegas. Durante miles de años fue un emblema solar positivo, pero en 1920, cuando el recién fundado Partido Nacional Socialista necesitaba un icono que comunicara antigüedad racial y poder místico, Hitler describió personalmente en Mein Kampf cómo diseñó la bandera: fondo rojo para atraer a las masas obreras, disco blanco para el ideal nacionalista y la esvástica negra inclinada 45 grados para simbolizar lo que llamaba la misión de la lucha por la victoria del hombre ario. Un símbolo milenario de vida quedó asociado para siempre a la muerte industrializada, y eso podría parecer el final de la historia, pero el problema verdadero empieza después de 1945, porque cuando Alemania y Austria ilegalizaron la esvástica, los movimientos neonazis simplemente la mutaron. Esvásticas con bordes redondeados, esvásticas encubiertas dentro de patrones geométricos, versiones estilizadas que pasan filtros de moderación en redes sociales. Cada prohibición generó una variante nueva, y cada variante nueva obligó a los servicios de inteligencia a actualizar sus bases de datos. A día de hoy, el catálogo de la Anti-Defamation League recoge más de 40 derivaciones activas solo de este símbolo. Y esto es apenas la capa más visible de un sistema mucho más profundo. Los símbolos SS y militares se diseñaron para fabricar identidad. En 1932, un año antes de que Hitler alcanzara la Cancillería, la organización de las SS contaba con cerca de 50.000 miembros. Para 1944 superaba el millón. Ese crecimiento no se sostuvo solo con propaganda verbal. Cada insignia cumplía una función psicológica precisa que convertía a un civil en un engranaje de la maquinaria ideológica. Empecemos por el Totenkopf, la calavera con tibias cruzadas. Mucha gente cree que es un símbolo inventado por los nazis, pero estás equivocado si piensas eso. Los húsares prusianos ya la llevaban en el siglo XVIII como emblema de desprecio a la muerte. Lo que hizo la SS fue resignificarla. Heinrich Himmler la convirtió en el distintivo de las unidades que custodiaban los campos de concentración, las SS Totenkopfverbände. De pronto, una calavera que antes decía "no temo morir" pasó a decir "tengo poder sobre tu muerte". Ese matiz lo cambia todo, porque el símbolo ya no habla de valentía propia, sino de dominación sobre el otro. El Wolfsangel plantea un problema distinto. Originalmente era una trampa para lobos usada en la Alemania medieval. Un gancho de hierro que aparece en decenas de escudos heráldicos de ciudades sin ninguna conexión nazi. Pero la segunda división, SS Das Reich, lo adoptó como insignia. Y hoy, cuando lo ves tatuado en el antebrazo de alguien, la ambigüedad se vuelve arma. Quien lo lleva puede alegar tradición medieval mientras comunica afiliación supremacista a quien sabe leer el código. Esa doble lectura es exactamente lo que lo hace tan peligroso. La Iron Cross es todavía más complicada. Creada en 1813 por Federico Guillermo III de Prusia durante las guerras napoleónicas, hoy sigue siendo un símbolo oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr. Sin embargo, en el ecosistema supremacista blanco norteamericano, la Cruz de Hierro se convirtió durante los años 80 en marca de identidad de motociclistas neonazis. El mismo símbolo significa honor militar legítimo en un contexto y odio racial en otro. Y la diferencia de
depende únicamente de quién lo exhibe y dónde. Y eso nos lleva al Reichsadler, el águila imperial que sujeta la esvástica entre sus garras. En la versión nazi, el águila mira hacia su derecha y sostiene una corona de laurel con el símbolo partido dentro. Los grupos neonazis actuales a menudo eliminan la esvástica del centro y dejan solo el águila, que pasa inadvertida para quien no conoce el diseño original. Cada capa de camuflaje hace que la detección sea más difícil y cada dificultad de detección hace que el símbolo sobreviva más tiempo. Las divisiones de las SS no fueron simples unidades militares. Estás en 1943 y perteneces a la segunda división SS Das Reich, una formación que participó en la masacre de Oradour-sur-Glane, donde 642 personas fueron asesinadas en un solo día. Esa división llevaba el Wolfsangel que acabamos de ver y sus veteranos lo tatuaron en su piel como marca de pertenencia de por vida. La tercera división, SS Totenkopf, fue formada directamente con guardias de campos de concentración, hombres que ya habían sido desensibilizados al sufrimiento antes de entrar en combate. La quinta división SS Viking resulta especialmente inquietante porque estaba compuesta por voluntarios escandinavos, holandeses, belgas y finlandeses, la prueba de que el nazismo logró exportar su sistema simbólico y convertirlo en identidad supranacional. Y luego está la 13ª división SS Handschar, integrada por musulmanes bosnios que llevaban un fez con la Totenkopf y una cimitarra como insignia. Himmler veía en el Islam una religión guerrera, compatible con sus objetivos, y esa alianza rompía la narrativa simplista de que el nazismo solo reclutó europeos blancos. Cada una de estas divisiones dejó un legado simbólico que los movimientos neonazis actuales reciclan constantemente en parches, tatuajes y merchandising clandestino. Las runas SS fueron el instrumento con el que Himmler intentó construir una religión racial alternativa al cristianismo. Las dos Sigrunes que formaban el logotipo de las SS no existían como par en ningún sistema rúnico histórico. Karl Maria Billigut, el ocultista personal de Himmler, las extrajo del Futhark Armanen, un alfabeto rúnico inventado en 1906 por el místico austríaco Guido von List. El símbolo más reconocible de la organización más temida del Tercer Reich procede de las alucinaciones postoperatorias de un ocultista del siglo XIX. La runa Otala representaba herencia y propiedad ancestral en el Futhark antiguo. Las SS la usaron como emblema de la séptima división SS Prinz Eugen y como símbolo de la pureza de sangre. Hoy la puedes encontrar en banderas de organizaciones como el National Socialist Movement de Estados Unidos. La runa Tyr, asociada al dios nórdico de la justicia y la guerra, fue usada para las escuelas de formación de las SS y como insignia de reclutamiento. La Life Rune y la Death Rune aparecían en las lápidas de las SS, nacimiento marcado con una y fallecimiento con la otra, reemplazando deliberadamente la cruz cristiana. Ese detalle no es decorativo, es la evidencia de un intento sistemático de sustituir toda simbología cristiana por una mitología racial fabricada. Y las runas Armanenen, las 18 runas inventadas por von List, siguen circulando en foros ocultistas y en catálogos de tatuadores que las venden como runas vikingas ancestrales, sin mencionar su origen fraudulento ni su instrumentalización nazi. El problema es que cuando alguien se tatúa una de estas runas creyendo que honra a sus ancestros nórdicos, a menudo está llevando en la piel un símbolo diseñado específicamente para justificar el genocidio, el sol negro y el ocultismo nazi. La sociedad Thule, fundada en Múnich en 1918, fue la incubadora ideológica del partido nazi. Sus miembros creían en la existencia de una raza aria originaria de la isla mítica de Thule, en el Ártico. De sus filas salieron Rudolf Hess y Dietrich Eckart, mentor espiritual de Hitler. La Ahnenerbe, creada en 1935, fue el brazo pseudocientífico de las SS dedicado a buscar evidencia arqueológica de la superioridad aria. Enviaron expediciones al Tíbet, a Escandinavia, a Grecia, buscando artefactos que confirmaran sus teorías raciales. Gastaron millones del Reichsmark en financiar excavaciones que solo produjeron fraudes y datos manipulados. El Irminsul, el pilar sagrado de los sajones que Carlomagno destruyó en el año 772, fue resucitado por las SS como símbolo del paganismo germánico y de la resistencia al cristianismo.
Hoy, el sol negro aparece en los manifiestos de terroristas como el atacante de Christchurch en 2019 que lo llevaba estampado en su chaleco. Lo que empezó como un mosaico en el suelo de un castillo se convirtió en un emblema global de terrorismo supremacista. Los símbolos celtas y paganos apropiados presentan el mismo patrón de secuestro cultural, pero aplicado a otras tradiciones. El triskel, espiral triple, que aparece en monumentos megalíticos de Irlanda, con 5000 años de antigüedad, fue adoptado por organizaciones como la Afrikaner Verstandsbeweging en Sudáfrica, que lo convirtió en un sustituto visual de la esvástica. Las cruces solares, círculos con una cruz interior que existen desde el Neolítico, son ahora uno de los símbolos de odio más distribuidos del mundo. Los símbolos nórdicos como el Enjolnir o el Valknut, sagrados para los practicantes modernos del Asatru, han sido cooptados por organizaciones supremacistas hasta el punto de que muchos paganos genuinos tienen que explicar constantemente que su fe no es una máscara para el racismo. La reinterpretación supremacista moderna funciona así: tomas un símbolo ancestral, le atribuyes un significado racial que nunca tuvo, lo difundes como tradición auténtica y obligas a la cultura original a defenderse. El robo no es solo simbólico, es identitario. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.